Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. En otro lunes de marzo, en otra añoranza de electricistas, estamos de nueva cuenta con ustedes. Acaba de ser el Día de la Obrera. Es curioso cómo la ideología dominante, la ideología que llamamos burguesa, o como se dice ahora, la ideología conservadora, se va apropiando de las fechas, de los eventos, se le quita el sentido político ideológico y se le convierte en una vida cotidiana, sencilla, común, sin política. Esa es la idea general de una ideología dominante que promueve, defiende y desea que esta forma de vida capitalista se mantenga y se sostenga. Entonces, curiosamente, justo podríamos decir, es 8 de marzo, el Día de la Obrera Comunista. De eso se trata, una obrera que desea transformar la sociedad que tenemos. La fundaron, la fecha, la idea, la propuesta, 3 mujeres comunistas. Y sin embargo, ni el nombre de las 3 mujeres comunistas se retoma y se le quita todo el perfil, el carácter, la lucha de ser una idea comunista, de mujeres trabajadoras que quieren transformar el mundo en que vivimos con justicia, no con más justicia, con justicia social, con democracia obrera, no con la que hay. Y se le quita todo este símbolo, ese significado más bien, y se convierte en un día, como dicen ahora, fifí, suave, tranquilo, felicitar e incluso hasta regalar florecitos. Es la idea de regalar, yo diría, el manifiesto del Partido Comunista, reunirnos para, o si la marcha, por supuesto, criticar las condiciones actuales, criticar el patriarcado, el machismo permanentemente existente, duro, injusto y de sometimiento. Curioso que ya hubo una muy buena marcha ahora, pero debemos recordar que apenas antes de la pandemia hubo una gran movilización de feministas, de mujeres. Cuando uno dice feministas, en realidad lo que uno quiere poner de relieve es que hay una militancia activa crítica. Yo, o todos debemos de pensarlo de esa manera. Y en ese sentido, antes que o después de o al mismo tiempo de criticar las condiciones imperantes en el medio social,
contra el gobierno nacional, contra el gobierno estatal. También tendremos que ver qué está sucediendo en nuestra trinchera. Esto lo menciono porque, por ejemplo, justo antes de la pandemia, cuando ocurrió la pandemia y se suspendieron las actividades políticas que durante un año completo, año y medio casi, el grupo de mujeres militantes, activas, feministas, había mantenido una constante actividad político-ideológica para contener, para señalar en principio, como se cantaba en aquellos momentos, el violador eres tú. En donde trabajo, la Facultad de Ciencias Políticas, justo estaba una actividad política muy, muy fuerte, señalando a una cantidad, yo diría, increíble, porque no sabíamos que estaba tan grande el problema de machistas, profesores y alumnos. Y estaba por iniciarse un proceso, por lo menos, de diagnóstico, señalamiento, y faltaba la siguiente fase de acción contra esas posiciones y actitudes patriarcales y machistas, acosadores todos. Se suspende por la pandemia y se acabó. Ya no supimos, ya no se hizo nada más bien. Para mí la impresión, en lo que me quedo es que de cientos de profesores y alumnos que estaban marcados por el movimiento feminista, me enteré de dos casos nada más. Uno que me hubiera gustado saber más, hasta donde me quedé no me parecía. Habría que equilibrar, pero bueno, si sucedió lo que sucedió, despidieron al profesor que tenía más de 30 años trabajando. Ese es no supe pues, pero se suspendió todo. Y ahora hay que redoblar esfuerzos, volver a encaminar el asunto. Y eso iba yo en cada trinchera, qué se hizo, hasta dónde se avanzó. Y si no, redoblar esfuerzos. ¿Cuántos señalamientos? ¿Cuántas personas, personajes, cuántos de este tipo de injusticias se quedaron en el tintero? Y si no, ¿cómo señalar y poder evaluar hasta dónde avanzó el 8 de marzo? Entonces, un diagnóstico, ¿qué se hizo en ese lugar donde estudio, donde trabajo, donde estoy? ¿Cuánto se avanzó? Es imposible decir que no hubo ni un solo caso. No es posible. Y es probable que en esas condiciones, en varios lugares, se haya hecho eso. Insisto, en la facultad había, voy a decir, por lo menos más de 150 machos señalados por acosadores. Y algo debió haberse marcado y señalado. En fin, 8 de marzo. Tengo por ahí un trabajo donde yo busqué hasta qué nivel en las divisiones sindicales habían avanzado las mujeres. Bueno, en realidad lo voy a buscar. En cuántas de las mujeres habían llegado a los subcomités de las divisiones. Lo primero, obvio, cuántas habían sido secretarias generales o estaban dentro de esos comités. Después, a nivel del comité central, cuántas habían llegado al comité
y cuántas eran representantes. Voy a buscarlo y en conmemoración a la militancia de las mujeres, buscar eso. Había dos grupos en el ESMED, Brigada Feminista, y una tradicional compañera, América Villavicencio, que venía trabajando de manera constante el tema y resaltando la política de las mujeres, señalando que la actividad de las mujeres tendría que ser activa, militante, perseverante. Bueno, esta actividad política es la que quiero resaltar, es que espero que se esté resaltando en lo que estamos leyendo. El pacto señalando precisamente que hay una adhesión, es decir, la Casa del Obrero se suma. No hay un pacto de iguales, no es un pacto de la clase obrera. Y esto es lo que quiero señalar, no hay un pacto de la clase obrera. Como el mismo documento dice, es una adhesión. La Casa del Obrero se adhiere, que es diferente que ambas fuerzas proponen un convenio de participación. Y en ese sentido, quien tiene una posición dominante es el carrancismo. Ahora, leímos el pacto y está claramente definido que quien va a manejar las condiciones de esto que se firmó es el carrancismo. Las listas las dan de alta ellos, no la Casa del Obrero. Las actividades las van a firmar ellos, no la Casa del Obrero. Obvio, los salarios los va a dar el carrancismo. Y la difusión de aquí las cosas están muy bien. Y todo esto es un mundo color de rosa. Y las fuerzas que van a combatir, que son la reacción, incluso, insisto, esas convencionistas, que tampoco se dice que sean las fuerzas de Villa o las fuerzas de Zapata, o la organización convencionista de la Convención de Aguascalientes, tampoco son la reacción, la reacción. Eso le queda claro a todos. Y entonces ahí se señala en este convenio que bajan sus banderas los de la Casa del Obrero Mundial y suben las del Ejército Constitucionalista, comandada por el Jefe Supremo. Así se hacía llamar. Y ahora vamos a continuar leyendo el documento donde de nueva cuenta Pablo González va a dictar su posición y la expectativa que tienen respecto al movimiento obrero. Se están dando cuenta que el famoso pacto, bueno, además le llaman pacto de la clase obrera con Carranza, porque como siempre se ha dicho, la historia la hacen los vencedores. Y esta es la historia que nos contaron porque vencieron efectivamente. Entonces, cuando uno lee el documento se da cuenta que algo no está bien. Entonces vamos a retomar el documento para que todos sepamos en qué nos quedamos y captar el proceso de dominación ideológico que se están procurando. Primero, como empezó el primer párrafo, por las buenas. De hecho, todo este proceso del pacto de la Casa del Obrero Mundial, digámoslo así, es por las buenas, y como de todos modos los obreros no entendieron que el carrancismo lo hace en beneficio de los obreros y trabajadores de México,
se va a poner interesante, se va a poner sumamente crítico. Veamos pues entonces, continuemos con esta lectura. Nos quedamos en esta parte. Les digo que siempre la marco para poder checar. Bueno, decía que el general Pablo González, jefe del Cuerpo del Ejército de Oriente, dirigió esto a los obreros. Ya es la capital y es a todos los obreros. Ya se dieron cuenta que la Casa del Obrero Mundial no es necesariamente el conjunto de obreros de la capital. Por eso ahora se dirigen a los obreros. Y ya leímos el párrafo donde dice, el constitucionalismo es bueno, ha hecho muchas cosas. Y íbamos en este párrafo, que desgraciadamente esa simpatía y el apoyo del gobierno constitucionalista que se ha hecho para el obrero han sido mal interpretados, han sido interpretados en forma inconveniente y errónea por ciertos líderes de las clases trabajadoras, que han llegado a creer y han imbuido en el ánimo de sus compañeros la idea de que las organizaciones obreras son una especie de instituciones oficiales con autoridad casi gubernativa para imponer sus exigencias y con derechos especiales que no admiten discusión ni taxativa. Es decir, el gobierno constitucionalista concede. El gobierno constitucionalista está por encima de las clases trabajadoras, por encima de las organizaciones obreras. Las organizaciones obreras no son oficiales, lo dice el párrafo, marca claramente el límite. El poder lo tiene el gobierno constitucionalista. Punto. Tajante y claro. Y por eso critica que las exigencias obreras aumentan día a día. Las huelgas se multiplican, los ánimos se exaltan y se llega al atropello de los legítimos derechos y al conato de destrucciones reprochables. Recuerden que hemos dicho que la situación durante todo el año y se agrava en 1916. ¿Por qué hay huelgas? Eso no se lo preguntan. ¿Cómo está la inflación? Eso no se lo preguntan. ¿Qué patrones están resolviendo los problemas de condiciones de trabajo? Tampoco. Hay huelgas por todos lados. Dice Pablo González, ha llegado a conocimiento del cuartel general el procedimiento de los huelguistas de El Oro en México. Hay una división El Oro en el ESME. Con seguridad, además de los mineros, los electricistas del oro también han de estar en huelga. Dice que últimamente declararon el paro antes del plazo del plan acordado para resolver a sus demandas. Quitaron por la fuerza determinado personal de empleados para sustituirlo a su gusto y amenazaron con la destrucción de la maquinaria a una empresa que por una huelga anterior ha reportado ya el prejuicio de que se inundara la mina y quedara ahogada una de las bombas para el desagüe, no habiendo sido posible hasta la fecha volver las cosas a su estado anterior. De nuevo se ha dañado la empresa, se dañó una bomba de agua, está ahogada.
pero dice además que quitaron a trabajadores de puestos. Hemos dicho que cuando uno lee este tipo de cosas, hay que leerlo en contrario, críticamente, a contradicción. Seguramente estuvieron despidiendo personal y poniendo a placer y gusto de los patrones. En fin, aquí la interpretación que hace Pablo González es: han venido a dañar a la propiedad privada de los patrones mineros. Y eso no se hace. No pueden tomar determinaciones de este tipo. Las condiciones de la fábrica tienen que respetarse. Primer punto. Y segundo, dice, ha sabido también el cuartel general que en patrocinio de los huelguistas del oro han llevado en forma autoritaria ante el gerente de la compañía representantes de la Casa del Obrero Mundial, institución que, habiendo recibido el apoyo revolucionario desde los principios del movimiento constitucionalista, quizás se considera con autoridad ilimitada para provocar y conducir a su gusto los conflictos obreros, manteniendo a la clase trabajadora en una exaltación perpetua y en una constante agitación. De nuevo, uno sabe, reconoce que los trabajadores se han cansado de la malinterpretación, de que no exigen sus dirigentes, en especial los de la Casa del Obrero, a los patrones y los ponen en orden. Ah, pero dice que no, que ha sido la Casa del Obrero la que incumple sus cosas. Y siguen agitando. Sinceramente yo lo dudo. Los han metido al orden y por eso lo rebasan. Pero no le gusta la agitación. Es cuando decimos que desde los inicios, ya que van consolidando posiciones, los carrancistas empiezan a contradecir, a imponer su postura con el movimiento obrero. Como dice ahí, le dieron cosas, objetos, concesiones, apoyos, y estos siguen alborotando. La muletilla de los agitadores de oficio es cuando empiezan a decir cosas. O sea, la clase obrera no puede tener agitadores, no puede tener militancia, no tiene líderes de base. Son agitadores de oficio, que por lo general no son ni trabajadores ni mexicanos. Es que los obreros deben aprovechar este momento para arrancar concesiones a la revolución, que la revolución se ha hecho para ellos y que todo el que se oponga a sus demandas, por exageradas que sean, es un enemigo de la revolución y un reaccionario. ¿Ven? Ya habíamos dicho quién era la reacción. Aquellos de la convención, todos los que estaban con Villa y todos los que estaban con Zapata, eran la reacción. Pero ahora, quien se oponga a la revolución es un reaccionario. Hay obreros intransigentes que piensan, la revolución somos nosotros, como aquel monarca megalómano que con tendencia contraria proclamaba, el Estado soy yo. Entonces, cuidado, dice Pablo González, está en contra de estos y los va a meter al orden. Llama la atención, cuidado con tanta huelga. El 11 de marzo, el propio Pablo González publica este decreto. En atención, pareciera que lo anterior es como el contexto de lo que viene.
decreto, dice, considerando uno, que la clase obrera, acogiéndose con entusiasmo a la sombra de la bandera reivindicadora, ha probado que sabe regar con la misma entereza las piezas de una máquina con el sudor de su frente, que el campo de la lucha con la vivificante sangre de sus venas. Y con la misma resignación que acoge el humilde alimento llevado por su fiel compañera a los alrededores del taller, le hemos visto saboreando al margen de la línea de combate y en los batallones formados a campo abierto durante la tregua, el miserable rancho del soldado. Sabe, pues, ser patriota hasta la heroicidad, laboriosa, valiente en la ecuación, resignada en los fracasos y en los sacrificios, sensata en el triunfo. 2. Que desgraciadamente, aunque la culpa no le corresponde, carece de elementos directores bastantes a llenar sus necesidades de ilustración y educación. Por ello se ve urgida a recurrir o aceptar y a veces a tolerar a causadores extraños que, como pueden estar identificados con ella y conocerla a fondo, pero también pueden ser enemigos o cuando menos desorientados, que son sumamente peligrosos y pueden llegar a escarnecerla en sus errores. De nuevo, el punto 2 es descalificar a cualquier dirigente de los trabajadores, a cualquier dirigente de un sindicato u organización obrera. Solo ellos saben encauzar la revolución. 3. Y viene la siguiente amenaza, que este gobierno sabe que se han introducido en la clase obrera elementos que verifican trabajos exaltados y cuyos efectos son el debilitamiento de ella por la pérdida de su cohesión y su orden, pérdida que repercute desastrosamente en el seno de la sociedad y tiende a desequilibrar la cosa pública y, lo que es más lamentable, contraria a los ideales revolucionarios. El orden es el constitucionalismo. Hay líderes, dirigentes, malosos y extranjeros que van a causar caos. Siguen las amenazas. Este gobierno, nacido del sentimiento público, al que ha sido reconocidos por extraños y propios como un genuino portavoz de los principios de libertad y de justicia, y que han tendido su franca mano al obrero oprimido y humillado, no quiere que penetren en el seno de esos gérmenes morbosos que lo lleven a la desorganización, a la insanidad y al fracaso, perdiendo de tal modo la solidaridad ganada a costa de sacrificios inmensos, de la responsabilidad que empieza a adquirir y de la simpatía y los aplausos que ha logrado merecer. Es decir, cuidado. Hay dirigentes muy malos, morbosos, que se quieren introducir a los sindicatos. Lo sabe el gobierno. Que la experiencia, 5, que la experiencia que sostiene el fuero interno solo se penetra por el convencimiento, y es por esto que este gobierno de mi cargo ha parado mientes en estas consideraciones, obvias en sí mismo, conocidas y amoldables al derecho y la justicia, y no pretende constituirse en tutor de la referida clase obrera, ni de imponerle determinado criterio acerca de la verdad, ni maniatar una libertad que es el primero en ofrecerla, ni mucho menos conculcarle, sino antes bien garantizarle y fomentarle el derecho de la asociación. Pero si intenta cumplir con su deber tomando medidas, dice, este es el gobierno, pero este gobierno sí intenta cumplir con su deber, tomando medidas para el debido ejercicio de la libertad,
en relación con las circunstancias del momento, vigilando el orden y la paz pública que forman un sagrado depósito a él confiado. A ese gobierno ya le depositaron todo, que sea ese sagrado propósito de libertad y paz. Ya le depositaron los principios que sostienen siempre rectos, firmes, libertarios, justos y nunca tiranos, porque la restricción de un exceso nunca es tiranía, y enseñarle a defenderlos por medio de la convicción y no de la violencia. Es claro entonces, como podemos ver, los puntos de vista. ¿Quién tiene la paz? ¿Quién tiene la justicia? ¿Quién sabe lo que es la revolución? Los revolucionarios. Y entonces, este ejército constitucionalista va a ser firme, libertario, justo, y porque ellos lo dicen no van a ser tiranos. 6. Que las agrupaciones obreras, más que sus congéneres, deben de contribuir al afianzamiento, de la paz y al restablecimiento del orden. Acuérdense que ya nos dijeron que hay un montón de huelgas, que la gente se está levantando y criticando y se les olvida el tifo. Como hemos dicho, 1915 y 16 fue un año de tifo que golpeaba principalmente al pueblo trabajador. La especulación se estaba disparando, la escasez de alimentos de la canasta básica y la alta inflación que tenían. La huelga era por las condiciones de trabajo y sobre todo por los salarios tan bajos. Bueno, quieren reforzar la paz y el orden, dice, por la íntima unión que los enlaza al movimiento libertario. Precisa que a toda costa se prevenga contra sorpresas, contra disensiones torpes, retardatarias del progreso e infructuosas, que enderece su criterio al mismo tiempo por medios prudentes y eficaces. No quiero golpear, dice, no quiero romper, quiero que se mantenga la paz, que se entienda que todo es con calma, negociando. Paz y orden, parece Porfirio Díaz. Que a nadie escapa que los límites de un derecho fijan los que a otros corresponden. Ya está claro. Tú vas a ser obrero y punto final. Y tu patrón es tu patrón. Ten cuidado. Y que las esferas de gravitación de los derechos de nuestra Constitución, recuerden que es 1916 y que la Constitución es la de 1857. No es la Constitución de 1917, todavía no, es la vieja Constitución. Dice, los derechos de nuestra Constitución reconocen al hombre o al ciudadano. No deben estorbarse, no deben mantener interferencia alguna, porque desde el momento que la hubiera se rompería el equilibrio establecido, la libertad se transforma en libertinaje y la organización de la suprema organización del grupo social quedaría reducida a simple anarquía. Un repaso a la Constitución del 57 ubicaría precisamente quién tiene los derechos. Y por desgracia no están claros los derechos de los trabajadores. A esta importante organización termina el punto 7, que toma el nombre de gobierno. ¿Ves? Esa es la organización suprema, el gobierno. Tócale vigilar la libertad reconocida en forma
de derechos ejercidos o practicados por individuos o asociaciones. Ahí todavía no había organizaciones obreras. Reconocimiento al trabajador con sus derechos. Y dice, por tanto, el gobierno, en desempeño de tal vigilancia, conducto inequívoco de la conservación social, debe evitar choque entre los representantes, entre los ejercitantes con motivo del disfrute de derechos, reprimiendo con mano firme los excesos cometidos. O sea, el gobierno reprime con mano firme los derechos cometidos y ya dice que hay exceso de huelgas y de obreros y líderes, incluso extraños al movimiento, restituyendo a cada quien su lugar que le pertenece y salvaguardar con las disposiciones indispensables la armonía general. Lo que dijeron al principio, el obrero es el obrero y tiene que dar con sus derechos de trabajar, trabajar y trabajar. El patrón dirige, coordina, compra, vende, cada quien con sus derechos. Esa es la armonía general, dice el documento. He tenido a bien disponer lo siguiente. Artículo 1. Las asociaciones obreras del Distrito Federal deberán de poner en conocimiento del gobernador oportunamente cuántas sesiones vayan a celebrar acerca de asuntos políticos u otros relacionados con este. Por supuesto, el gobierno dice quién está haciendo reuniones políticas, quiénes tratan asuntos políticos. Una huelga, por lo que están diciendo, puede ser un asunto político. Artículo 2. O sea, todo el mundo tiene que avisar. ¿Cuándo se van a reunir? 1, 2, 3 veces una por semana, 4 por mes, tienen que celebrar. Y si son políticos u otros, de todos modos tienen que avisar. Artículo 2. Cualquier infracción será castigada con multas de 20 a 500 pesos o encarcelamiento por 8 días a 10 meses. A los miembros de la mesa directiva, jefes, directores, invitadores o propagandistas, y con multas de 5 a 1000 pesos y arresto de 5 días a un mes a otros, no considerados en los casos anteriores. Efectivo a partir del 9 de marzo. Miren, 9 de marzo. El general López de Lara, gobernador del Distrito Federal. Una amenaza antes de que acá se festejara y celebrara el Día de la Mujer Obrera. Si se reúnen, avisan. Castigados los dirigentes, los invitadores y los otros, o sea, va para todos. Una amenaza clara de según lo que traten en sus reuniones. Ante esto, bueno, hemos dicho que esto salió publicado en el periódico El Pueblo, permítanme volver a repetir, el 11 de marzo de 1916, es decir, en febrero y marzo va a regresar la Casa del Obrero Mundial con la pretensión de que sigue siendo la organización obrera dominante en el Distrito Federal. Ya no lo era, ya se había creado la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal. El ESME, durante este año, ha tenido problemas fuertes en su empresa, propiamente de enero a mayo, y
este manifiesto el 1 de mayo. Es decir, se va a hacer la marcha que ya se hacían en México. Se va a hacer la marcha del 1 de mayo y va a sacar esto desplegado. O sea, coincidencia o estrategia del ESME. El mismo día de la marcha del 1 de mayo saca su desplegado porque, bueno, aquí voy a explicar todo. Al público, en vista de las innumerables dificultades creadas por la intransigencia de los representantes de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz Sociedad Anónima, nos vemos obligados a hacer del dominio público la historia extractada de los hechos acaecidos desde 6 meses a la fecha, desde inicio del año, como les decía, para que el público juzgue de nuestros actos imparcialmente, a fin de que si compelidos por las circunstancias nos vemos obligados a protestar en la forma que creamos conveniente en contra de las injusticias de que somos víctimas, pueda colocarse a las dos partes en el terreno que les corresponda. Por eso va al público. Y leyendo, conociendo, cada quien sepa por dónde va. Dicen que probablemente hagan más acciones. Es de lamentarse las dificultades que existen entre la compañía y el personal, máxime cuando creemos que con un poco de buena voluntad y algo de buena fe darían término a esta serie de innumerables incidentes y por ende a las aclaraciones respectivas cuando se trata nada menos que el bienestar económico y moral de los que hemos laborado con tanto ahínco por el engrandecimiento de una negociación cuyos representantes no han sabido o no han querido tomar en consideración nuestras demandas y más aún parece que un prurito de obstrucción los anima. Entonces, advierten ya. Los hechos que a continuación presentamos darán una idea clara del espíritu de honradez que norma nuestra conducta. Cuando menos se pondrán de relieve los actos que las tantas veces citadas representantes de la compañía y los nuestros. Con fecha 11 de noviembre y 31 de diciembre del próximo año pasado, o sea, 1915, fueron firmados convenios entre la compañía y la sección de Necaxa, dependiente de este sindicato, cuyos convenios en su mayoría no han sido cumplidos por el superintendente H. A. Dunn. En connivencia, es decir, con el gerente interino, señor Fulton. O sea, el otro depende de este. Este hecho por sí solo demuestra a las claras la poca formalidad de los jefes de la citada compañía. Y era más que suficiente para que, asumiendo una actitud enérgica, nuestra agrupación hubiera demostrado con los hechos de lo que es capaz. Sin embargo, queriendo allanar las dificultades,
Admitimos seguir tratando las cláusulas no cumplidas del convenio a fin de dar tiempo a los representantes de las compañías para reconsiderar su error o inconsciencia. El 17 de febrero del año en curso, o sea, de 1916, fue presentado al señor M.G. Fulton, gerente interino de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz S.A., un memorial en el que le pedimos como primer punto la destitución del señor Dunn, superintendente de la división de Necaxa, y del señor F.W. Leison, encargado actualmente de las plantas hidroeléctricas de la Compañía Irrigadora del Estado de Hidalgo. El primero por su carácter despótico y obstruccionista de los ideales libertarios de emancipación de la clase proletaria, con su notoria desobediencia a sus jefes, y el segundo, a sus jefes, violando convenios firmados entre el gerente y esta agrupación. Y el segundo, por haber sido rompehuelgas y dado su carácter de oposición a la defensa común de los intereses de los oprimidos. Este individuo fue separado de la compañía por convenio anterior y, sin embargo, esta lo ha vuelto a colocar infringiendo el convenio. Es claro entonces que los dos superintendentes, el de Irrigadora de Hidalgo, puede estar inmiscuido propiamente en Pachuca y en Juandó. Y en ese sentido no queda claro. A mí siempre me ha llamado la atención que hubiera como una división entre Juandó y Pachuca, pero bueno, aquí no es claro. No es claro, pero sí es claro que siendo el encargado de la compañía irrigadora del Estado de Hidalgo, que ya para estas fechas era propiedad, lo quieren presentar como diferente, pero es la misma propiedad de Mexican Lion Power Company. Entonces, Necaxa, Hidalgo, que no queda claro, insisto, si es Juandó y a la vez Pachuca. Serían tres divisiones que para ese tiempo existían. Entonces, un rompehuelgas que seguramente por haber violado se lanzaron a la huelga. Otros puntos de los que contiene el memorial están relacionados con nuestro mejoramiento económico, reasumiendo con medidas preventivas nuestras anteriores quejas, a fin de evitar posteriores infracciones a nuestros contratos anteriores. El señor Fulton se consideró incapacitado para resolver el memorial por estar ausente el gerente propietario. Y por indicación del gobernador del Distrito Federal, general Carlos López de Lara, resolvimos esperar al gerente general, señor C. de Grips, Fulton, interino, y Graves, como indican aquí, es el gerente general. Y como vemos, fueron a negociar con el que nos acaba de leer el aviso de cuidadito si se salen del orden. Igual están cumpliendo. El señor Grips llegó el 6 de marzo próximo pasado, indicándonos que por exigirlo el gobierno estaba tratando de preferencia lo relativo a la devolución de la negociación de los tranvías eléctricos de México y que a la mayor brevedad nos llamaría para
discutir nuestro referido memorial. Recordemos que desde octubre de 1914, Tranvías Eléctricos de México tenía una intervención por parte de Carranza y había un coronel Morales Gess encargado de administrar la compañía de tranvías eléctricos. Es muy probable que estuvieran regresando los tranvías eléctricos. Y por esas fechas es también muy probable que ya fueran a pedir la devolución de la compañía telefónica y telegráfica. Bueno. Dice, para elevar las cuotas, dice, los llamaría a discutir su memorial después de obtener la autorización del gobierno para elevar las cuotas. Proyecto que la misma compañía tenía desde tiempo atrás, es decir, va a subir las tarifas eléctricas. Y antes de atender el memorial del ESME, va a atender lo de las tarifas eléctricas. Y hubieran transcurrido 15 días, dice, como este señor no nos llamara y hubieran transcurrido 15 días, resolvimos presentarnos ante él, quien creyó bastante contestación al referido documento, hacernos un insignificante aumento a nuestros sueldos, haciéndole notar que nosotros que no quedamos conformes y que ante todo queríamos que el memorial se discutiera por su orden y en todos sus puntos. Refiriéndonos al primer punto de nuestro memorial, el citado señor gerente, recuerden que ya no es Fulton sino Graves, contestó que para tratarlo era necesaria la presencia del superintendente Don y de una comisión de Necaxa, que viniera a sostener los cargos en su contra. Es decir, estaban pidiendo de nueva cuenta la destitución del superintendente de Necaxa, habiendo autorizado la salida de esa comisión para la capital. En número ilimitado, fíjense, en número ilimitado de comisionados, acompañados de los compañeros suspensos arbitrariamente por el referido superintendente Dunn, y ofreciendo además que la compañía se cubriría todos los gastos y salarios de los mismos durante su permanencia en esta. El señor superintendente Dunn, en automóvil particular, ocurrió al llamado de la compañía, no habiendo sido posible hacerlo a la comisión de esa misma fecha. En esa misma fecha, por interrupciones del servicio de tráfico a Beristain. Es decir, salir de Necaxa en tranvía a Beristain. Recordemos que si había tranvía ferrocarril de Necaxa a Beristain, lo manejaba la empresa. Es decir, solo funcionaba por órdenes directas del superintendente. Ahí ya hay un engaño. Durante la permanencia del señor superintendente Dunn en esta capital, tuvieron conferencias privadas en las que trazaron la forma de conducta opresiva que debería seguirse en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues a la reanudación del tráfico, cuando la comisión nombrada en Necaxa marchó para esta capital, el citado superintendente Dunn, esquivando aclaraciones, regresó a Necaxa. Y por su parte el señor gerente Graves salió de la ciudad con rumbo desconocido. Están jugando con las comisiones. Y este es parte de la notificación de este desplegado. Durante todas las conferencias habidas con el señor gerente, estuvo presente el señor Fulton y él mismo ordenó por teléfono el viaje a esta de Dunn
y los comisionados. Y al presentarte estos, el señor Fulton alegó ignorar el motivo que traía a dicha comisión a México. No, yo no sé, quién sabe qué pasó. Siguen los engaños y las burlas. Y pretendiendo poner en práctica su deseo de dividirnos, quiere obligar a los miembros que vinieron de la comisión a aceptar empleos en esta ciudad, probablemente incompatibles con sus intereses. Esta determinación calificable no podemos pasarla por alto y estamos dispuestos a poner en juego todos los recursos de que disponemos para que no se lleve a efecto. De verdad, de manera burlona, todos los comisionados, hayan 5 o 10, les dicen, les ofrezco trabajo aquí. Como dice el texto, es probable que sean habitantes de Necaxa. La comisión de Necaxa, al intentar hacer efectivo el ofrecimiento hecho por el señor Graves con respecto a los gastos que está originando su presencia en la Ciudad de México, el señor Fulton se limitó primero a ofrecer una pequeña cantidad de dichos gastos, la que por significancia no nos negamos a recibir. Después, que les pagaría su sueldo de venado hasta la fecha, lo que tampoco fue aceptado por ser necesario ese dinero para las familias que residen en Necaxa. Por fin, después de múltiples dificultades, ofreció una cantidad fija e insignificante como límite de sus gastos, la cual hubo necesidad de aceptar en obvio de más dificultades, pero sí insistiendo hasta conseguirlo que lo gastado con anterioridad se cubriese íntegro, poniendo a los empleados que forman dicha comisión y que aquí retiene la compañía en el caso de desembolsar de su salario lo faltante para cubrir los gastos. Es decir, a fuerzas, negociando, presionando, les van a pagar su salario y si usan su salario, se los van a resarcir. Para terminar, damos a conocer al público ciertos hechos relacionados directamente con el mismo y por obra de los cuales se ha pretendido formarnos mal ambiente. Antes de que a la compañía se le permitiera aumentar sus cuotas, el público era víctima de innumerables explotaciones, dándoles como su pretexto que las exigencias del personal obligaba a arbitrarse de mayores ingresos por todos los medios a su alcance. Es muy significativa esta conducta porque si se pudieran exhibir públicamente el monto total de los aumentos en los sueldos del personal y las entradas que la compañía tiene, se vería la insignificancia de las salidas por aumento de relación con las entradas. Aquí están defendiendo al público del aumento de tarifas. Están defendiendo al público señalando que la política pública, la difusión que hacía la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz era decir, necesito subir las tarifas porque estos electricistas quieren cobrar más y cobran mucho. Dice el ESME, si tuviéramos acceso a las ganancias de la empresa, podríamos demostrar que el porcentaje que se paga por los salarios es mínimo. Defienden a los usuarios y, como dicen ahora, visibilizan los engaños de la compañía sobre las tarifas eléctricas. En realidad, desean hacer una manifestación pública exigiendo y mostrando los ingresos, los aumentos de tarifas y los bajos salarios que tienen los trabajadores electricistas. Un buen párrafo en defensa de los usuarios por los altos costos de las tarifas y una muestra evidente de que los salarios representan un porcentaje insignificante. Dice el último párrafo. Debemos de dar a conocer el siguiente hecho
que por sí solo demostrará el espíritu inmoderado de explotación que anima a este monopolio. En todos los asuntos que los representantes de la compañía han tratado con nuestro sindicato, se ha pretendido desconocer nuestros derechos como agrupación, y no hace mucho que la compañía nos insinuaba hacer presión por medio de nuestra fuerza colectiva para el aumento de sus tarifas. Dejamos a criterio todo lo expuesto para que juzgue el público. Salud y Revolución Social, Sindicato Mexicano de Electricistas, 1 de mayo de 1916. Es clara las artimañas de la compañía de luz. Es claro cómo les ofrecen una cosa, los mandan llamar, les impiden salir de Necaxa, de alguna manera muy burlona, muy cínica, que es que resuelven todo acá. Los gerentes seguramente ni trataron el caso, y cuando ya vienen los comisionados, no, ni los mandamos llamar. La burla, el cinismo es grave. Sale este desplegado, nos parece bastante claro las dos posiciones. Por un lado, la de la compañía de luz, que les ve tratando de negociar, quejándose de que llevan 6 meses, que los dos superintendentes, insisto, de Pachuca, para mí es Pachuca y Juan Do, se burlan de los convenios, los violan y rompen la huelga que habían hecho en Juan Do. Y además, en Necaxa, no aplicando los convenios que durante 1915, especialmente en noviembre y diciembre, se habían firmado en general para cumplirse en toda la compañía. La amenaza de los gobiernos carrancistas, ya se decían gobierno. Es 1916 y apenas va a venir el año definitivo donde pudiéramos decir que van a triunfar las fuerzas militares. Pero ya están mostrando el tipo de gobierno que va a ser. Un gobierno burgués defensor de las grandes compañías, de todos los patrones y empresas, etc. Orden. No quieren huelgas, quieren paz social, no quieren manifestaciones. Los obreros son obreros y trabajadores y representan una fracción pequeña. No van a aceptar una tiranía obrera. Está quedando marcada, clara, la posición y los resultados, por lo menos en la perspectiva de los trabajadores, del gobierno que va a tomar el poder. Es una práctica constante y esto es lo que tenemos que aprender. La ideología va pesando, el ofrecimiento del pacto, somos buenos, ustedes se suman a nuestro proyecto, lo van a difundir y le vamos a atender sus demandas, siempre y cuando nosotros demos las órdenes. Es claro el manifiesto de las mías. En fin, ya se me acabó el tiempo, nos vemos en otra añoranza y a la próxima solo leeré el manifiesto de la Federación y tomaremos otro tema, porque ya llevamos 3 sesiones y me han dicho que es muy cansado tanto tiempo para un solo tema. Entonces, gracias, nos vemos, está muy interesante. Los documentos nos muestran claramente las posiciones políticas y el carácter ideológico de las mismas declaraciones. Como dirían antes, es lucha de clases. Desean someter, mantener en el orden y sin huelgas a la clase trabajadora, al movimiento sindical mexicano. Bueno,
por la militancia de las mujeres trabajadoras mexicanas, estudiantes. Esperemos que el movimiento universitario de las estudiantes renazca y se fortalezca. Bueno, y diría, como mencioné al principio, en todas las trincheras existentes donde haya mujeres, renazca la fuerza y señalen el acoso, la injusticia y la sobredeterminación patriarcal y machista. Nos vemos hasta la próxima añoranza de electricistas. Gracias. Hasta entonces.